París, 2018. Un arquitecto en la cima de su carrera recibe una extraña convocatoria. Un lugar insólito. Un cliente poderoso. Un encargo imposible. El conocimiento será su arma. ¿O acaso será su perdición? Mensajes cifrados. Pasadizos olvidados y un tesoro ancestral. Caballeros medievales custodian un secreto con implicaciones que llegan hasta nuestros días. La investigación abrirá las puertas a escenarios fascinantes. Las alianzas serán cruciales. Amor, traición y un sacrificio inevitable. ¿Podrá resolver el misterio antes de que sea demasiado tarde? La conspiración de la luz. Descúbrela antes de que otros lo hagan. Bueno, estábamos viendo el tráiler no de una película, sino de este libro, pero yo diría que se puede hacer una película perfectamente, y tenemos con nosotros a la autora. Bienvenida, Josefina. La conspiración de la luz, que la presentaste en la Feria del Libro de Lanzarote, en la Fiera del Libro. Exactamente, sí. Ha hablado de la conspiración de la luz y yo estaba diciendo que parece una película. Sí, como te decía, Domingo, digamos que la metodología que apliqué a la hora de confeccionar, de estructurar el libro, fue una metodología cinematográfica. Digamos que aunque todo tiene continuidad, hay una trama y luego hay varias subtramas. Pues esa trama y esa subtrama se van sucediendo sin que haya aparentemente demasiada continuidad en algunos de los capítulos. De un capítulo, al igual que en el cine, aparece otra escena diferente con otros personajes, en fin. Y a lo largo de la novela, esa trenza de todas esas subtramas se van uniendo y acaba siendo un producto absolutamente coherente, porque todo conduce a lo mismo. Claro, es que la gente al final piensa que escribir una novela, escribir un libro, que bueno, que sí, que vas escribiendo, pero es que si no hay esa coherencia, se cae como, ¿no? Se cae por su propio peso, ¿no? Que es lo difícil, y más en ¿no? un thriller. Claro. Un thriller no solo tiene que ser coherente, sino concluyente. O sea, llega un momento en el que todo tiene que estar explicado, absolutamente todo. Y lo que no lo está es porque, por supuesto, yo considero al lector inteligente. O sea, una persona que lee es inteligente y es una persona que sabe deducir determinadas cosas, pero lo demás está perfectamente explicado y al final, en esa conclusión final, ya todo está claro. Bueno, para mí un ejemplo estupendo es Agatha Christie, que fue mi gran lectura de mi adolescencia, ¿no? Que no me despegaba de todas sus novelas, de todos sus libros, y me encantó desde entonces el thriller, y no lo había tocado hasta ahora. Sí, ir como un rompecabezas, ¿no? Ir poniendo una piecita, otra piecita, y como lector te van quedando un montón, hasta que poquito a poco tú te vas dando cuenta por dónde va el camino, que lo bueno es que no te enteres del principio, sino al final no lo lees, ¿no? Hombre, pero claro. mantener esa atención Exacto, es lo complicado, porque sí. escribir por escribir, ¿no? A mí me parece apasionante, ¿no? Te digo que cuando estaba escribiendo el libro, en algunos momentos, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer con determinado dato, de verdad. A ver qué hago con él. Te pones un poco en plan creador, ¿no? Eres un poco el dios de la novela, y entonces tú vas determinando cómo tienen que ir concluyendo las cosas, y de repente, para tu sorpresa, ves que todo coincide. ¿Cómo sabías tú entonces que aquel dato era fundamental para que tu conclusión fuera esa? Y es sorprendente y apasionante todo eso que estás diciendo. Claro, pero ¿cómo surge, es decir, este tipo de novelas, ¿no? Que estamos hablando, que muchas veces los vemos como esos bestsellers, ¿no? Es decir, estamos hablando de una novela, si lo miramos así, es intensa, ¿no? Claro, va por muchísimas etapas, ¿no? Sí. Hablamos de 1118, 1127, llegamos también a la Edad Media, después llegamos a la actualidad. Es decir, claro, ¿cómo surge una historia? Es que no, sinceramente, no sé cómo puede entrar en la cabeza de alguien, ¿no? ¿Cómo surge esa historia? Pues ¿Cómo estás en tu casa, ¿no? En tu trabajo? Es que esa historia, exactamente y cronológicamente, no es así, Domingo. No lo he leído. Empieza en la actualidad, empieza en el siglo 2000, en el año 2018. Estamos hablando de hace muy poquito, ¿no? Empieza así. El encargo que le hacen al protagonista, al arquitecto libanés,
sucede en París, en el París del Sí, pero siglo me refiero XXI. que va a otra época. Ahora bien, vale, sí. para resolver determinados enigmas que están ahí en la historia, o sea, desde el punto de vista histórico yo he sido rigurosa. Yo me he basado, además lo explico en las primeras páginas del libro, yo me he basado en investigadores. Yo no soy historiadora, pero me he basado en historiadores investigadores. Y me he basado también en fisuras de la historia. Hay algunas fisuras en la Baja Edad Media. Para poder meter la novela, ¿no? Exacto. Ajá. Y en esas fisuras, bueno, todo lo que rodea al relato, que tiene que ver con la historia, es, insisto en ello, riguroso. Pero la historia se puede interpretar también de muchas maneras, o sea, no de una única forma, porque si se van investigando y se van descubriendo nuevos datos, te encuentras con, por ejemplo, el misterio del inicio del gótico, que se toca en la novela. El enigma de 9 caballeros que en 1118 se van a Jerusalén, enviados por el Cister, por la orden del Cister, se van a Jerusalén, permanecen allí 9 años, durante 9 años, no se sabe lo que hacen. Teóricamente, la historia ortodoxa, digamos, dice que estaban allí para defender los santos lugares y para defender a los peregrinos que iban, que acudían a los santos lugares. Pero resulta que eso no fue así. Esos 9 caballeros, todavía caballeros sin apellido, se dedican a excavar en el subsuelo de la mezquita Al-Aqsa. Es la mezquita donde el rey Balduino II les permite que duerman y que vivan. Durante 9 años vivieron allí. Lo que hicieron fue excavar. ¿Sabes lo que había debajo de la mezquita Al-Aqsa? Las ruinas del templo de Salomón. Durante 9 años, ya en el año 27, en 1027, regresan a París. Regresan a París pasando por Roma. Y en Roma van a ver al Papa y reciben las bendiciones del Papa. Y ya cuando regresan a París, ya son nombrados caballeros de la Orden Templaria, porque ellos permanecieron durante 9 años sobre el templo de Salomón, de ahí el nombre del temple. Bueno, es un enigma. ¿Qué fueron a hacer allí durante 9 años? Es decir, que lo que promete es que el que se lea esto no va a aburrirse. En absoluto. Eso, oye, que eso para pedir en un libro ya eso es lo que tú estás buscando, ¿no? Exacto. Sí, porque a veces empiezas a leer una historia y dices tú, oye, pues esto, pero que no, mantener toda esa atención y esa historia, que además hablas también evidentemente del Vaticano, que también coincide, no sé, parece que la presentación también coincide con todos estos cambios. Pero el Vaticano entonces y ahora, o sea, porque resulta, yo insisto en ello, la novela, digamos que la trama principal transcurre en el siglo XXI, pero para investigar algo, un encargo que le hacen desde la cúpula del Vaticano y desde la cúpula de la República Francesa, el arquitecto protagonista de la obra tiene que realizar una investigación muy peligrosa y que pone en juego su vida. Sí, que cuando a veces vemos el Vaticano que se habla de las conspiraciones, pero es que al final es verdad lo que existe, bueno, ¿no? En esos lugares que el ciudadano dirá, eso se lo inventan. Fíjate tú lo que ocurrió con el pergamino de Chinon, descubierto hace pocos años por una bibliotecaria en la Biblioteca Vaticana. A partir de ese descubrimiento, de esa documentación, y también lo menciono en el libro, se descubre que el Papa en aquel momento, cuando termina el temple, cuando acaban con la vida en la hoguera del último maestre del templario, en 1318, perdona, lo queman en la hoguera por hereje, tanto a él como a otros compañeros de la élite, digamos, del templaria. Y en el pergamino de Chinon viene a decir que 4 años antes
el Papa, en un documento, indica que no considera a los caballeros templarios herejes. La historia nos lo transmite de otra manera y dicen que por herejes los quemaron. Estos caballeros templarios dependían del Papa, no del rey. Claro, estás hablando, yo digo que al final, yo no sé si te ha costado más lo de la investigación que escribir, ¿no? Porque claro, una cosa sin la otra. He tenido que investigar mucho, sí, es verdad. ¿Y Sí. qué proceso, cuánto has tardado entonces en escribir el libro? Mira, Desde que lo tenías en esa idea, ¿no? Te digo, no tuve esa idea. Me contaron algo. Me contaron, una amiga me contó, he estado de vacaciones con mi pareja alrededor de París, en la antigua región de Champagne. Entonces digo, ¿y qué tal? ¿Que fuiste de turismo y tal? No, fui a ver las catedrales. Fui a ver, me dijo, las catedrales góticas que reflejan exactamente una constelación, la constelación de Virgo. Digo, ¿cómo? Sí, Dice, sí. sí, pues las estrellas que están en la constelación de Virgo, si trazas una línea vertical de cada una de ellas, te encuentras la situación de las catedrales góticas, Notre Dame incluida, en el entorno próximo de París. Ella fue a ver esas catedrales y hay muchas cosas en esas catedrales, yo no lo sabía. Por ejemplo, los laberintos. Y yo le pregunté, ¿y qué hiciste en los laberintos? Pues los laberintos que quedan, porque algunos fueron destruidos, sobre todo en la Revolución, durante la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Pues ocurre que es una simbología del despertar espiritual, digamos, el recorrido por esos laberintos. Sí, Bueno, que no están hechos porque se hicieron de esa forma, sino no, tiene una razón de ser, sí, la estructura de los laberintos. exactamente. Pero 4 días más tarde me tumbo en el sofá en la sobremesa y me veo un documental en la 2 acerca de la construcción de la primera catedral gótica, la de Saint-Denis, en París. Y bueno, yo me quedo flipando porque 4 días antes me habían hablado de esas catedrales. Yo, después de haber estudiado algo de historia del arte, porque no es mi carrera, pero lo estudié en el bachiller, y luego para mí era como una continuidad del románico, del estilo románico. Pero parece que no fue así. Hay una ruptura en cuanto a las medidas, en cuanto a las matemáticas que inciden en la construcción de las catedrales góticas, que no tienen nada que ver con las matemáticas pero, a ver, del pero me románico. estás diciendo, vamos a ver, tú estabas te veo una amiga de vacaciones, Sí. te estás viendo esto y surge esta novela. Es decir, Surge mi deseo de investigar aquello, porque Ajá. me quedé tan interesada en lo que estaba. Interesada no es la palabra, yo creo que mucho más que eso. A mí me apasionó encontrar libros, y yo a Carmen, esta chica esta amiga que me comentó eso, le dije, ¿tú tienes bibliografía? ¿Tienes algo? Dice, bueno, yo leí algo y tal, pero las encuentras. Bueno, me puse a buscar como una loca bibliografía, me puse a estudiar. Y cuando estuve estudiando todo aquello, Ya fuiste- dije, esta es una Ya, novela. claro. Es que es una novela. Efectivamente, yo la novela la ubico, digamos, la trama, como te decía antes, principal, la ubico en el siglo XXI. Pero hay una investigación que hacer y la investigación es apasionante. es decir, que al final te diviertes y todo, escribiendo. Me divierto y sufro, o sea, las dos No cosas. digo, claro, pero me refiero que sufre porque ahí es como los laberintos estos, que llegas a un callejón sin salida, tienes que volver otra A vez veces hacia sí, atrás, ¿no? claro. Pero que al final, es decir, que si hay pasión, ¿no?, a la hora de una cosa, pues la novela siempre sale mejor, Sí, claro, ¿no? sí. Que tiene que existir esa pasión. Yo tengo que sentir pasión por lo que Claro. escribo. Me ha pasado con las tres ¿El Club de obras los que he Inmortales hecho. también? El Club de los Inmortales, Ajá. sí. Luego el segundo libro que escribí fue en colaboración con otros compañeros escritores, con 57 escritores Microcosmo. más. Sí. Ajá. Que eso no fue una novela, sino eran microrelatos, que también tiene su aquello, ¿no? Porque Sí, sí, tienen- no, que quien piense que un microrelato es fácil, se equivoca. a mí me es más fácil escribir una novela Ya. que un Sí, microrelato. yo te siempre también dije, digo lo ¿verdad? mismo. Sí, Sí, porque en un micro tienes que condensar en tan poco Exacto. espacio esa historia, que Sí. ese principio, ese final y esa trama que Sí. tenga, ¿no?, que ese enganche. Una novela puedes ir desarrollándola, ¿no? Puedes Exacto. permitirte otro tipo de... Una novela es facilísimo, Bueno, eso lo hace vale. cualquiera. Sí, sí, claro, claro. Lo hace, estoy seguro que no, ¿no? Que no lo hace cualquiera. Bueno, La conspiración de la luz, que claro que
me lo habías comentado antes, claro, también hubo un apagón el otro día, así que... Bueno, no. eso es No, eso no es la misma conspiración. Una bromita. No es la misma conspiración. No, no tiene nada No es que la ver misma ese conspiración. título con, No, no, ya con lo sé, la ya lo conspiración sé. de E-Salud. Es salud, es salud. No tiene nada que ver. Que ya se puede conseguir, ¿no? Sí. Ya he visto ahí, ¿no? En muchísimas, sí. prácticamente, no en todas las librerías, pero que si se pide... Todavía no, pero pronto sí, Exacto. porque Y si ya lo pides en tenemos... una librería, Sí. te lo buscan. El distribuidor me dijo el otro día que estaba esperando los libros para esta semana ya, para distribuirlos por las librerías. En algunas ya está. No, y si no, generalmente en la librería, cuando tú pides un título, ellos te lo encargan y te Sí. lo traen. Así que, Sí, sí, sí. que De las por eso- plataformas de FNAC y Claro. de varias plataformas están. Ujú. Eso, Bueno. Amazon también está. Eres de pero- Tenerife, ¿no? Sí, Eres de Tenerife, viniste a Lanzarote a la presentación. ¿Es la primera vez que vienes aquí a la isla o no? no, yo he venido mucho, pero para... ¿De como escritora? No, como escritora no. Es la no, primera vez. Es la primera ¿Y vez. qué tal la fiera del libro? Me encantó. Sí. Me gustó mucho la ubicación, me gustó mucho la organización, estaba fantástica, no estaba nada apelotonado, era una cosa como muy distendida, era muy divertido y muy agradable dar un paseo por todos los stands, a mí me ha gustado mucho, es una experiencia muy bonita, de verdad. No sé si tienes alguna otra cosita ya pendiente o esto hay que reposar un poquito después de una novela de este tipo. No, tengo dos cosas pendientes, Sí. una ya estoy por el capítulo 14. Ah, bueno. Pero tengo, no sé si continuaré ahí o con una nueva idea que me ha surgido en estos últimos días. Ese lo dejas en la nevera y... Sí, no lo sé, eso es una decisión. Es que Pero no lo que será te una idea de decía- ahora que has venido a Lanzarote, ¿no? No. Bueno, un poco culpable es Lanzarote porque es a los que hay. Es decir, que tú eres un peligro, es decir, que a ti te contamos algo y de ahí pues saca una novela. Puede ser. Bueno, un peligro en el buen sentido Puede de la palabra. ser, puede ser. No, pero digo que hay que tener cuidado, que si le cuentas una historia muy interesante, ¿No? Te eternizo. como una esponja, ¿no? Lo que hago es eternizarte. También, Ese es también, el por mayor eso. peligro Digo, que peligro puede haber. entre comillas, decía. Mira, un buen ahí peligro. en esa novela hay personajes muy conocidos. Pregunté a mi editor, ¿convendría ponerle, porque son muy conocidos, ponerle los nombres que tienen? Me dice, sí, porque así atraes a más gente y tal, normalmente el libro histórico, no sé qué, porque esto es un thriller histórico. Entonces, bueno, me puedo permitir esa cierta licencia, ¿no? Pero después me lo pensé, digo, bueno, eso está bien para hablar de Marco Aurelio, o de Sócrates, o Sí, de un personaje del personajes, pasado. exacto. Pero hablar de un personaje que hoy está ahí, que está en determinados cargos elevados, políticos y demás, digo, no me quiero complicar No, la vida. claro. Así que tiene un nombre, tienen nombres supuestos, pero muy reconocible. Exacto. Que el que Porque lo lea el lo va a mundo que lo reconocer. rodea Ya. es el que le rodea actualmente en su Bueno, vida. Josefina, muchas gracias por venir hasta el magazine para presentar este pedazo de libro. La conspiración de la luz, ya saben, cualquier librería lo piden y si no, se lo insisten al librero y ellos lo consiguen. Pues nada, pendientes del tercero. Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, ustedes para nosotros juegan un papel importantísimo porque que se conozca. Tú puedes escribir cualquier libro, pero que se conozca es otra cosa y ese es el papel de ustedes. Bueno. Oye, muy agradecida Nada, a ustedes, y a ustedes por venir. a los lectores que ayer me fue muy bien, muy agradecida a los lectores que me compraron ayer, que compraron mis libros, y si hubiera traído más libros, más hubiera vendido, Bueno. de verdad. Bueno, así van a las Así librerías, es. que también es interesante que vayan. Es muy interesante, que sí, vayan. sí, sí. Bueno, muchas gracias y nosotros pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, así que nada, lo único que les pedimos es que lean, y ya saben que en la Fiera del Libro se han presentado muchísimos libros, pero leer siempre es muy bueno para la salud. Pero nosotros les esperamos aquí mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.